Dicen que eres tu peor enemigo, y estos dos se toman esas palabras muy en serio. Estas dos imitaciones mecánicas están diseñadas para tener justo lo necesario para superar al original. Simplemente son mejores. Mechagodzilla, la respuesta al rey de los monstruos. Y Metal Sonic, el destello azul superior. Él es Arthur y yo soy Lucille. Y nuestro trabajo es analizar sus poderes, habilidades, debilidades, armas y armaduras para ver quién ganaría en un Fictional Versus. Godzilla, el rey de los monstruos. Monstruo imparable para muchos, salvador de la tierra para algunos. Con un título como ese, debes ser alguien muy importante en la ciudad. La tierra entera conocía a este monstruo como el pináculo del poder, ya que una y otra vez, cuando una amenaza aparece o tres, Godzilla siempre está ahí para detenerlas. Este tipo es prácticamente imparable. Luchó contra un enorme dragón espacial de 3 cabezas en múltiples ocasiones. El mítico coloso conocido como Mothra. Y hasta contra una langosta gigante. Evira debió ser un cabrón arrogante para intentar enfrentarse a Godzilla. Por fin alguien piensa lo mismo. Godzilla aún no había encontrado un rival igual hasta que un día lo encontró. Milagrosamente apareció un segundo Godzilla. Godzilla, reticente a compartir el territorio de la Tierra, luchó contra el falso rey de los monstruos. Tras un intenso intercambio, una ráfaga de aliento atómico golpeó al impostor, y algo extraño ocurrió. Se le desprendió la piel. Y lo que encontró debajo fue a un cabrón malvado. El mecánico mejor conocido como Mechagodzilla. Verán, una extraña raza alienígena conocida como los extraterrestres del planeta Agujero Negro 3 quería usar el clásico truco de invadir la Tierra y tomar el control, pero sabían que habría un problema enorme con la emisión de radiación. Godzilla. Los alienígenas sabían que jamás podrían superar semejante amenaza con armas nucleares, así que idearon un plan: crear un Godzilla superior en todos los sentidos. Su gruesa piel metálica era casi impenetrable y su naturaleza robótica le permitía ser incansable. Esto por sí solo no sería suficiente para derrotar a Godzilla, pues sorprendentemente ya había derrotado enemigos mucho más fuertes antes, así que Mechagodzilla contaba con algunas armas y trucos propios. Como sus misiles de dedo, misiles de pie, lanzamisiles de rodilla, misiles de cuello y lanzamisiles de boca, todos respaldados por una fábrica de misiles interna. Dios mío, es hermoso. Las armas a distancia como los rayos espaciales y el rayo de ataque cruzado tienen un poder que rivaliza incluso con el aliento atómico. Aún así, esto no fue suficiente para derrotar al verdadero rey, e incluso perdió contra él 2 veces seguidas. Tengo mucha experiencia mecánica gracias a mi experiencia con el viejo Monster Truck heredado de la familia, y todo es realmente hermoso. Lo que no funciona, se puede mejorar. Esto fue definitivamente cierto cuando en los 90 apareció otro Godzilla, esta vez con malas intenciones. Tras una batalla previa con Mecha Ghidorah, el anterior King Ghidorah revivió con tecnología del futuro. Su tecnología fue rescatada por el UNGCC y utilizada para construir un nuevo Mechagodzilla. Este estaba completamente equipado con todos los nuevos y geniales juguetes destructores de monstruos como misiles Paralyzer, G-Cruisers diseñados para perforar a su oponente y un revestimiento de diamante artificial diseñado para proteger contra el aliento atómico característico de Godzilla. Este recubrimiento de diamante en realidad permite a Mechagodzilla absorber el poder de la explosión y almacenarlo para luego redirigirlo hacia una poderosa explosión desde su abdomen, desde un arma conocida como granada de plasma. El UNGCC también trabajaba en otro dispositivo antimonstruos por aquel entonces, conocido como Garuda. Un jet gigantesco y veloz, equipado con 2 potentes rayos Maxer. Para evitar que se desperdiciara, diseñaron ambos con la capacidad de combinarse para formar el poderoso Super Mechagodzilla. Con sus propulsores y su nueva mochila propulsora, el Super Mechagodzilla obtiene una enorme potencia de fuego, reparaciones y la capacidad de volar libremente. Se ha demostrado que Mechagodzilla es bastante rápido y ágil, incluso sin los propulsores, como saltar cientos de metros por encima de Godzilla e incluso esquivar su aliento atómico a corta distancia, lo que eleva su velocidad de reacción muy por encima de Mach 2,5. Si analizamos uno de los cómics, se ve a Mechagodzilla transportando un kaiju desde Alaska hasta el centro de Rusia. Dada la rapidez con la que se consume su combustible, esto indica que Mecha G probablemente se movía a Mach 45, aunque tengamos en cuenta que lleva una carga muy pesada, por lo que sin ella posiblemente podría moverse mucho más rápido. Esta versión, conocida como Kiryu, incorporaba un arma poderosa llamada el Camión Cero Absoluto. Un potente rayo que utilizaba un enorme diamante artificial, similar al material que recubre su armadura.
Este rayo podía producir una explosión con una potencia destructiva de aproximadamente 128 teratones de TNT. Sobrevivió a una explosión a quemarropa. Desafortunadamente, tras un forcejeo, el diamante fue destruido y el cañón fue reemplazado por un potente cañón triple Maser, lo que aumentó aún más su ya increíble potencia de fuego. La potencia de fuego es sin duda una descripción acertada. En un manual japonés de Godzilla vs. Kong, el aliento de protones de Mechagodzilla tiene una potencia medida de 4,10 por 10 elevado a 80 julios. Eso es 100.000 millones de veces mayor que la masa energética de todo el universo observable. Aunque podemos suponer que esto fue una exageración. Viendo el rayo que mantiene con Godzilla en la película, esto significa que puede seguir fácilmente el ritmo de su propio aliento atómico. Anteriormente en la película, Godzilla tardó unos minutos en abrir un agujero hasta la tierra hueca. Observando el diámetro del agujero y la longitud que recorrió, podemos calcular esta hazaña en alrededor de 26,5 petatones de TNT. Debe ser una bestia para manejar todo ese poder de fuego, pero suele recibir ayuda. En 3 ocasiones anteriores, ha sido controlado psíquicamente. Una de estas pilotos incluso usó sus habilidades psíquicas para detectar un punto débil en el propio Godzilla. Lo de la bestia tampoco es una exageración. Verán, Mechagodzilla no es solo un código, sino que otra bestia acecha en su interior. Usando datos de ADN de los huesos de un Godzilla más antiguo e incluso un cráneo psíquicamente vinculado a King Ghidorah, la naturaleza monstruosa de la bestia aún acecha en su interior. En cualquier momento, posiblemente al azar, Mechagodzilla puede entrar en un estado de berserk cuando se descontrola y regresa a un estado más primario, dejando de lado toda estrategia y luchando como una bestia acorralada con todo lo que tiene. Mechagodzilla incluso usa ocasionalmente una técnica conocida como el ataque total. Un ataque en el que dispara todo lo que tiene contra su oponente en una gloriosa nube de misiles y láseres. Aunque normalmente a costa de agotar su munición y energía por un tiempo, dejándolo indefenso. Esto no es su único problema. En el pasado, golpes fuertes le han roto el sistema interno varias veces, dejándolo completamente inmóvil. Mechagodzilla incluso tiene una batería limitada que los ataques fuertes han agotado rápidamente. Algunos golpes fuertes incluso le han obligado a recargarse en medio de la batalla. Tampoco es muy bueno adaptándose a las cosas nuevas que se le presentan. Al luchar contra Godzilla, se vio rápidamente abrumado cuando Kong acudió en su ayuda, y cuando Godzilla usó su elegante aliento atómico en espiral rojo, derritió el recubrimiento de diamante de Mecha G y lo preparó para una derrota rápida. Incluso en conflicto con su existencia, Mechagodzilla se sacrificó una vez para arrojar un Godzilla encapuchado al océano. Sí, Mechagodzilla tuvo una crisis de la mediana edad y se suicidó. El rey del metal. Al fin y al cabo, sigue siendo un monstruo. Anhela demostrar por qué merece reinar sobre todos. A pesar de todo esto, Mechagodzilla sigue siendo una amenaza, no solo para el rey de los monstruos, sino que para todos los kaijus por igual. Cuando escuches su grito, será mejor que comiences a orar a cualquier dios en el que creas. Mobius, un planeta pacífico y hermoso muy parecido al nuestro. Una utopía verde repleta de vastos y exuberantes paisajes, criaturas adorables y tiranía. Este planeta albergó a una de las mentes más grandes y ruines del universo, el Dr. Ivor Robotnik. Con la palabra robot literalmente en su nombre, uno pensaría que sería un experto en construirlos. Y no estarías equivocado. Era solo cuestión de tiempo hasta que el científico reunió un verdadero ejército. Una horda de animales robóticos que invadieron los confines del planeta en un abrir y cerrar de ojos. Lo tenía todo, un ejército, el planeta bajo su control, reconocimiento. Se habría convertido en gobernante si no fuera por una pequeña, azul y veloz espina clavada en su costado. Pronto llegó la mancha azul y eliminó a las fuerzas del hombre huevo en un instante. El destello atravesó a sus fuerzas como si nada, demasiado rápido, demasiado astuto para que ni siquiera sus máquinas más grandes pudieran con él. Tras ver frustrados sus planes y destruidos sus ejércitos, Robotnik necesitaba un nuevo plan para acabar con ese molesto erizo. Así que analizó a fondo la raíz del problema, el mismísimo Sonic. Rápido, preciso y con mucha personalidad. El arma perfecta. Inspirado, pronto comenzó a construir su obra maestra, el impostor metálico conocido como Metal Sonic. Inicialmente parecía un robot cromado rudimentario con una sierra circular en la cabeza. Fue prototipado como Mecha Sonic,
aunque su diseño solo mejoraría con los años. La primera gran mejora, un motor a reacción implantado en su torso para seguir el ritmo de su copia de carne y hueso. No solo puede seguirle el ritmo a Sonic, sino que en muchos casos incluso puede superarlo en velocidad. Una hazaña impresionante, sin duda, considerando que Sonic ha superado Mach 10 con facilidad. No solo es rápido, sino que también tiene la potencia de fuego para seguir el ritmo. Su pecho también cuenta con un láser que puede disparar con fuerza destructiva e incluso un campo de fuerza negro que puede bloquear la energía del caos. Hablando de energía del caos, usando su escáner de datos biológicos incorporado, puede escanear e incluso copiar habilidades de los oponentes con los que luchó en batalla. Está muy dedicado a todo el tema de copiar, Las habilidades pueden ir desde ataques físicos simples como el giro de Sonic y el golpe del suelo de Knuckles, hasta ataques absurdos como la percepción extrasensorial de Silver y el control del caos de Shadow. Cosas como la telequinesis y la detención del tiempo ni siquiera deberían ser posibles sin fuentes de energía externas, excepto para Metal Sonic. Aunque todo eso no sea suficiente, puede potenciarse rápidamente con V-Maximum Overdrive. Al sobrecargar intencionadamente sus circuitos, puede aumentar temporalmente su velocidad y potencia. Incluso puede hacerlo para crearle campo de chispas anulares, una explosión inmensamente poderosa que destruye todo a su alrededor. Sin embargo, esto conlleva el riesgo de sufrir graves daños internos y dejarlo sin energía durante un tiempo. A pesar de todas sus mejoras respecto al original, algo acechaba en el corazón de la copia metálica. Una envidia profunda. Sentía un conflicto por ser la mejora, pero siempre se quedaba corto ante el clásico. Esto despertó el deseo de convertirse en el verdadero Sonic el Erizo. Diría que ha hecho mucho más de lo que Sonic jamás podría lograr. No solo derrocó con éxito al mismísimo Eggman, sino que incluso gobernó su imperio en su ausencia. Allí comandó la flota Egg, compuesta por una enorme variedad de dirigibles armados con capacidades propias, incluyendo su vehículo volador personal, el portaaviones metálico, equipado con cañones al estilo de los barcos pirata. Bajo el nombre Emperador Metallix, en un nuevo y elegante cuerpo. Incluso comandó un ejército de otros Metal Sonics capaces, conocidos como la Hermandad de Metallix. Metal Sonic tiene una historia de trascender su forma estándar de Sonic. Puede mover libremente su cuerpo como un metal líquido para cambiar su tamaño y forma. Después de absorber el poder del anillo oscuro, toma la forma del gigante Metal Sonic Guy, capaz de recibir golpes de Knuckles y los Chaotix. Usando el poder del Rubí Fantasma le permite transformarse en la aún más grande forma de Metal Giga. Mientras gobernaba el imperio de Eggman, modificó su propio diseño en una forma llamada Metal Sonic Neo, liberándose de las restricciones de igualar a Sonic en un intento de trascenderlo. Ese molesto erizo jugando con el poder del caos, pues Metal también puede. Una vez usó el poder de la Esmeralda del Caos para convertirse en Super Metal Neo Sonic. Menudo nombre de banda. Esta forma le otorga habilidades similares a las de Super Sonic, como vuelo libre sin ayuda e invulnerabilidad. Incluso absorbiendo energía del caos y metal a su alrededor, puede transformarse en su forma definitiva, Metal Overlord. Su impresionante tamaño no es solo para presumir. Esta abominación del tamaño de un kaiju está equipada con misiles, bombas e incluso un cañón bucal que dispara cristales gigantes. Metal Overlord incluso presume de la fuerza física para lanzar aeronaves enteras con una sola garra, y la velocidad para crear torbellinos a su paso. La bestia sembró el terror a su paso y necesitó un total de 9 héroes diferentes para derrotarlo, incluyendo la fuerza combinada de Super Sonic y un Tails y Knuckles supercargados. Aún así, el combate fue reñido, incluso demostró ser un rival para Shadow, quien en ese momento estaba fortalecido por Black Doom. Metal debe tener cierta arrogancia para autodenominarse la forma de vida suprema. A pesar de todo esto, también tiene algunas desventajas. Muchos de sus poderes lo dejan exhausto durante un tiempo, y si no dispone de fuentes de energía externas para mantener algunas de sus formas, puede quedar indefenso si se sobreesfuerza. En la mayoría de los casos, su actitud fría y calculadora lo ha dejado en desventaja frente a oponentes más ágiles como el propio Sonic. Incluso al liberarse de su programación, Metal Sonic suele confiar en su superioridad para salirse con la suya. Muchas veces ha subestimado a sus oponentes y ha pagado un alto precio por ello. Incluso fue derrotado por otra copia robótica de Sonic llamada Shard. ¿Quién puede culparlo? Con su fuerza, velocidad y capacidad, ha demostrado ser más capaz que el mismísimo destello azul. Cuando veas la mirada fría y metálica de Metal Overlord, será mejor que te mantengas alejado de su camino, para que no te muestre de qué está hecho.
Okay, so how do I get back? Muy bien, los combatientes están listos. Acabemos con este debate de una vez por todas. Es hora de un Fictional versus. Get a load of this! Successfully copied. Why can't I defeat you? Ultimate Overlord, Metal Sonic. I am the real Sonic. Get away. Burn to death. In command. Fade. Nunca lo había pensado hasta ahora, pero es posible que un robot muera de verdad. Bueno, al menos no en el sentido tradicional, pero después de lo que pasó a Mechagodzilla, yo no lo consideraría vivo. Aunque imponente, Mechagodzilla fue superado por la máquina de azul. Si bien Mechagodzilla contaba con una impresionante variedad de armas, superando con creces a las de Metal Sonic, había un factor que las neutralizaba casi todas. Si por alguna razón no te habías dado cuenta hasta ahora, es que es demasiado rápido.
Exactamente. Si bien Mechagodzilla era impresionantemente rápido para su tamaño, no era nada comparado con la copia literal de Sonic. Si bien Mechagodzilla podía volar aproximadamente Mach 45, Metal Sonic podía seguirle el ritmo al mismísimo Sonic, quien una vez superó en velocidad a un agujero negro. Una hazaña que lo situaría en torno a Mach 260.664. Eso significaría que es más de 5.792 veces más rápido. ¡Wow! ¡Genial! Excelentes matemáticas. Usé una calculadora. Pensé que después de este episodio ya habrías aprendido lo genial que es la tecnología. Dejando a un lado la velocidad, tampoco era probable que pudiera superar a Metal Sonic. Mechagodzilla compitiendo con Godzilla, según el cálculo más generoso, le daría una potencia de unos 26,5 peratones de TNT, mientras que una sola Esmeralda del Caos puede mover continentes. Así que su enfrentamiento con Super Sonic significaría que podría enfrentarse a 2.821 zetatones de TNT. Esto lo haría 106 millones de veces más poderoso. Además, el bloqueo del rayo duró solo un breve instante con un Godzilla debilitado, por lo que es mucho más probable que sea mucho más débil que eso. Su amplia gama de poderes y formas obligaría a Mechagodzilla a adaptarse constantemente, algo que no le sería fácil con su arsenal, diseñado principalmente para combatir kaijus. Mechagodzilla tampoco es la máquina más fiable. Ha sufrido graves fallos en múltiples ocasiones, lo que lo ha dejado increíblemente vulnerable. Parece que Metal Sonic tenía lo necesario para demostrar por qué es el mejor en lo que hace, ser la copia superior. Incluso con esa elegante coraza metálica, Mechagodzilla ya estaba muerto por dentro. El ganador es Metal Sonic. All living things near